pues ha resultado maravilloso ver esto y me encantó, me acordé de este video y escogí algunas partes que creo que nos revelan algo acerca de la vida del elder Jeffrey R. Holland en sus inicios y qué mejor que contada por él, ¿no? Él, no lo mencionaban ahí, pero también trabajó como repartidor de periódicos, empacó comestibles y fue empleado en una estación de servicio cuando era un jovencito. Dijimos que había servido en una misión británica, ya mostramos la foto y también podemos ver que, déjame ver, por aquí tengo otro dato interesante. Bueno, él comenzó el college en su ciudad natal, ahí en San George. Después de que regresó de la misión, él se transfirió a BYU. Y allí en BYU, aquí viene lo interesante, Víctor, y esto va a tener mucho que ver con el análisis, o más bien con el aspecto que tú resaltabas desde la ocasión pasada, donde el elder Jeffrey R. Holland tiene un estilo totalmente diferente a los apóstoles y una forma discursiva muy, muy diferente a lo que normalmente hay dentro de la iglesia. Ahora, ¿pero por qué? Y tiene que ver mucho con su formación. Vamos a ver por qué. Mira, cuando él se transfiere a BYU, él estudia una licenciatura en inglés, que aquí más o menos sería algo como literatura, ¿no? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, él ahí en BYU hace esta licenciatura. Después de eso, hace un posgrado en educación religiosa. Y él presentó una tesis sobre cambios seleccionados del Libro de Mormón. También él consigue un empleo para tener clases de religión a tiempo parcial. Después de su maestría, entonces él ya se convierte en un profesor de religión. Y de hecho fue un director o un administrador, como les decimos, un director de instituto o un administrador de institutos y seminarios en Seattle, Washington. Y después de esto, Víctor, él va a estudiar a la Universidad de Yale. Y a ver si me ayudas con este dato mientras yo sigo proporcionando esto. A ver en cuál es el top en dónde está catalogada la Universidad de Yale, porque yo sé que es una universidad importante dentro de Estados Unidos, pero no sé exactamente a qué punto. A ver si me ayudas con ese dato, aunque también entiendo que tiene que ver mucho la carrera, ¿no? O la licenciatura. Entonces, él recibe una maestría y un doctorado por la Universidad de Yale en 1972. Y ahí, Víctor, estudió con un erudito y un crítico literario muy conocido en Estados Unidos, quizás desconocido para nosotros, que se llama R.W. Lewis o Luis. Y él ahí escribe una disertación sobre el sentido religioso de Mark Twain. Entonces, a lo que voy con esto, Víctor, es la formación que él tiene en el estudio de las letras, de la literatura, lo que él estaba estudiando y sus estudios a dónde lo llevaron, de tal manera que su estilo discursivo tiene mucho que ver con un lenguaje y una forma de expresarse sumamente florido, elocuente, atractivo. Es una forma de discursar totalmente atractiva y por eso es que, en mi punto de vista, llega a ser uno de los apóstoles favoritos de muchos, precisamente por ese estilo. Pero ese estilo lo retoma o lo toma, en lo que yo alcanzo a ver aquí, es a través mucho de la formación que él va teniendo desde que él comienza una licenciatura en inglés o literatura y fue avanzando en los estudios de posgrado, relacionándose con gente, con críticos literarios de altos vuelos y él escribiendo al respecto. De hecho, él tiene un se me fue la palabra. Él ha escrito pues muchos libros, 10 libros si no me acuerdo, lo cual nos habla de la capacidad literaria que este hombre tiene, hablando de Jeffrey R. Holland. Entonces, también, después de esto se desempeñó, o más bien mientras estaba haciendo estos estudios, él se desempeñó como consejero en una presidencia de estaca ahí en Connecticut, en los Estados Unidos. Así que bueno, esta es la formación académica del elder Jeffrey R. Holland.
en cuanto a sus estudios, que les digo yo, incide mucho en la forma o sí, en el estilo discursivo que tiene el elder Jeffrey R. Holland. Bien, dice, me pregunta la hermana Marta Campuzano que si puedo dar el nombre del video. Sí, lo encuentra como Descubrimiento Familiar. Póngale, Descubrimiento Familiar, Jeffrey R. Holland. Esto salió, cada año hacen este evento, el Roots Tech en Utah, como esta expo de genealogía, la hacen allá y cada año llevan a un apóstol, ¿no? Entonces, el elder Jeffrey Holland estuvo por ahí hace 2 años. Dice Aurea Moyano que dice, me gusta mucho cómo se refiere a su esposa con amor y respeto, ¿cierto? También Judith Guevara nos comenta, muchos empezamos así, mi esposo y yo, igual a mí me era indiferente y mi hermano me decía, te vas a casar con él y yo indignada, hoy 12 años de casados, bendito Dios. Eh, muy bien, saludos Silvia Lozano que te conectaste y de nada Marta por proporcionar, dice María Soledad que de San George es uno de los élderes que la bautizaron. Gris nos comenta que del amor al odio solo hay un paso. Pero estas actitudes típicas, ¿no? De un jovencito de que dices que te cae mal cuando en realidad te gusta. Es muy típico de esa edad. Entonces, estamos hablando de jovencitos de 15 años, ¿no? Entonces, por eso es que entiendo yo perfectamente por qué se estaba expresando de esa manera. Bien. Ahora, en este punto, acabo de dar mi opinión, Víctor, en cuanto a el estilo o la forma o la razón por la cual el elder Holland tiene este estilo discursivo y precisamente tiene que ver con su formación literaria. Sí, totalmente. Como ya bien lo comentabas, sus discursos son atípicos respecto al resto de los apóstoles, y lo vamos a ver en ese análisis que hagamos más adelante, pero tiene que ver totalmente con su formación. Aparte que tiene una formación en inglés, o como tú decías, en literatura, él se ha desenvuelto todo el tiempo en el área de educación. Él, digamos que es académico, él ha escrito artículos, tiene muchos artículos publicados, entonces su lenguaje, digamos que es muy propio, pero también orientado hacia lo poético, por Ajá. esa formación de literatura que tiene, o esa formación o esa licenciatura en inglés. Entonces, si te fijas en su educación, está mezclada la parte del inglés, pero también la parte de educación en sí, ¿no? O ya como administrador educativo o como investigador académico. Y sí se le nota mucho eso, o se puede distinguir del presidente Nelson, que es médico, o del presidente Oaks, que es abogado, que ya veíamos que tiene su propio estilo, sin embargo, con muchas cosas en común, pero el elder Holland tiene un vocabulario muy, muy amplio. Y lo voy a explicar más adelante, pero comparado con el resto de los apóstoles, él utiliza al menos el doble de palabras que utilizan los demás apóstoles. ¿De verdad? Sí. O sea, ¿cómo sacas ese dato? En el análisis que yo hago, yo extraigo la cantidad de palabras. Lo que pasa es que ya aquí en el análisis, cuando lo presento con gráficas e imágenes, no incluyo todas las palabras, porque sería imposible, ¿no? Pero en el análisis del elder Holland, déjame, por aquí tengo el dato, estamos hablando de que él utiliza alrededor de 2,000 palabras diferentes en sus discursos, cuando más o menos la media entre los demás es alrededor de 1,000 palabras. Ok, interesante ese dato. O sea, esto nos habla de la riqueza intelectual que tiene, ¿no? O sea, si ya de por sí estamos hablando de hombres sumamente capaces en un nivel intelectual, no estoy hablando de un nivel espiritual, ojo, estoy hablando de un nivel intelectual, todos ellos son muy, muy capaces y diría yo que están por encima del promedio, ¿sí? Están por encima, no sé, nos llevan 2, 3 o 1000 años luz, ¿no? Entonces, si esto de por sí ya es notable, ahora ya comparado entre ellos, hacer este tipo de análisis resulta realmente interesante porque nos habla de la riqueza intelectual, nos habla de su capacidad de
de retener y de usar palabras, y nos habla de todo lo que ha leído él, ¿no? Sí, 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 totalmente. Sí, sí le da un extra o un plus a su servicio en el discipulado, o al menos a su capacidad discursiva, toda esta formación académica que él tiene. Entonces, y además yo mencionaba ahorita hace un momento, y no recuerdo exactamente dónde lo leí, pero el Elder Holland ha escrito 10 libros, Víctor. Entonces ahí otra vez nos demuestra la, primero, el perfil académico; dos, el perfil literario que tiene; y tres, su capacidad para desarrollar temas. Sí, totalmente. Su capacidad, tanto escrita como vocal, es impresionante, ¿no? Y se puede ver también en sus libros. Yo he leído solamente un libro de él. Ahorita ya tengo un segundo libro que empezaré pronto, lo está leyendo mi esposa, pero se puede notar también en su palabra escrita un lenguaje a lo que no estamos acostumbrados, ¿no? Al menos, no sé en la traducción, no estoy seguro en la traducción, pero en el inglés son palabras para mí desconocidas. Estoy más o menos familiarizado a la lectura en inglés, pero sí, al leer su libro he estado recurriendo, o he tenido que recurrir al diccionario para saber qué significa esa palabra. Muy bien, pues ya que estamos en este punto, Víctor, lo que voy a hacer ahora es compartir precisamente el perfil académico del Elder Jeffrey R. Holland que nos proporciona el Centro de Estudios Religiosos de la Universidad de Brigham Young. Y bueno, aquí ya menciona algunos datos que ya vimos acerca de su vida, pero aquí nos da otros datos adicionales ya en cuanto a su función como académico. Dice que fue nombrado decano de la instrucción religiosa el 11 de enero del 74, y luego ya como decano de estudios religiosos de Brigham Young, porque entonces empieza a trabajar para la universidad. Él fue el que estableció este centro de estudios y se convirtió en su primer director en 1975. Luego, en 1980, fue designado presidente de Brigham Young. Este dato resulta interesante, Víctor, y lo vimos aquí, que había sido nombrado Dallin H. Oaks. Entonces, cuando relevan a Dallin H. Oaks para ser llamado al quórum de los 12, no, se fue, a ver, dijimos que se fue como juez. Sí, se fue como juez del estado y luego de ahí fue llamado como uno de los 12. Entonces, quien entró en sustitución del presidente Oaks o de Dallin H. Oaks como presidente de Brigham Young, precisamente fue Jeffrey R. Holland, y esto fue en 1980. De acuerdo. Entonces, empieza con... Fue el octavo, ¿no? El octavo presidente de BYU, si no mal recuerdo. Creo que sí, el octavo o el noveno, no estoy seguro, pero sí, por ahí. Y volvemos al tema que ya hablábamos con el presidente Oaks, que no es como una universidad normal en BYU al llamar a sus presidentes. En este caso es presidente, o en otras universidades le llaman rector. No, no es normal cómo se lleva a cabo un proceso, ¿no? Es decir, normalmente en una universidad hay un proceso de elección o de elecciones para elegirlo, y generalmente no se va a elegir a alguien que tenga menos de 20, 25, 30 años allí en la universidad. En el caso del Elder Holland, no recuerdo cuánto tenía, pero no eran más que unos quizás 8 años, más o menos, trabajando en la universidad. Y tiene mucho que ver con el perfil, digamos, académico, sí, pero también lo que puede aportar como un líder religioso a la universidad. Y eso es lo que te decía que tiene de particular BYU. Si eres un administrador educativo, pero también necesitas tener un perfil similar al de una autoridad general, para que me entiendas, ¿no? Entonces, dejan a un lado su experiencia, o ponen en segundo término su experiencia académica, que normalmente o tendría que venir ya como presidente de otra universidad,
o ya con muchos años dentro de la misma universidad, dejan en segundo término eso, y yo creo que se le da una prioridad al perfil, no sé cómo llamarlo, a su perfil espiritual, a su capacidad de liderazgo dentro de la iglesia, etcétera. Sí. O muy de la mano, ¿no? De hecho, el elder Jeffrey R. Holland, según alcanzamos a ver en su currículum, él sirvió como rector o estuvo trabajando ahí desde 1980 hasta 1989. Y luego en 1989, pues, ¿qué es lo que pasa? Pues es llamado al Quórum de los 70, ¿no? Entonces estuvo 9 años ahí presidiendo y justamente este enlace que se da, precisamente porque trae todas las características, durante 9 años sirviendo en Brigham Young y luego ya a partir de 1989 ya como una autoridad general de la iglesia. Así es. Entonces fue autoridad general, fue 70 autoridad general, unos 4 años más o menos, Salvador. Ahorita hasta 1994 fue llamado como apóstol, pero un dato interesante que no me gustaría dejar pasar de la vida de Jeffrey R. Holland es que durante su gestión como rector de Brigham Young, Víctor, es que se estableció el Centro de Estudios Religiosos en Jerusalén. Y este Centro de Estudios Religiosos, pues algunos creen que juega un papel importante en torno a lo que va a suceder en el futuro ahí, y algunos incluso llegan a pensar que en esos terrenos se va a establecer un templo que sería el templo de Jerusalén. Estas solamente son algunas conclusiones de algunas personas, ¿no? Entonces, recapitulando, como director de la Facultad de Religión de BYU, él crea el Centro de Estudios Religiosos allí en BYU. Y Así, ya como presidente de la universidad es cuando se crea el Centro de Estudios Religiosos en Jerusalén. así es, así Okay. es. El primero fue como decano, ¿no? Y Sí, él se convierte en el precursor director dentro de este centro de estudios en Brigham Young, pero luego ya como rector en Jerusalén. sí, un decano sería el equivalente, al menos en México, no sé en otros países, como el director de una facultad. Uh-huh. Es decir, hay una universidad, pero la universidad tiene varias escuelas o facultades, y en este caso, él antes de ser el presidente o rector de BYU, era director de la escuela de religión o de la facultad de religión de BYU, y luego crea este centro que comentábamos, Centro de Estudios Religiosos, y él lo crea y se convierte en el primer director de este centro, ¿no? Entonces, no sé si simultáneamente siguió siendo director de la Facultad de Estudios Religiosos y de este centro, o si dejó de ser dean o director de la facultad para convertirse solamente en director del Centro de Estudios Religiosos. Que por cierto, mencionar esta parte, ¿no? Este centro de estudios religiosos, su sitio web es una chulada, ¿no? El sitio web se llama Centro de Estudios Religiosos de BYU, o en inglés, ¿no? Entonces, ahí podremos encontrar y artículos, discursos, todos los discursos que van a dar las autoridades generales a Brigham Young los encontramos ahí. Entonces, digamos que está lleno de grandes discursos por un lado y por otra parte de investigaciones académicas relevantes que aclaran algunos puntos doctrinales o hablan sobre algunos puntos doctrinales, hablan sobre historia de la iglesia y sobre todo este punto donde buscan establecer o aclarar temas con base en declaraciones de muchos, es decir, realizan verdaderas investigaciones que llevan a esclarecer muchos temas. Que generalmente son estudios antiguos, ¿no? Es decir, muy relacionados con la historia. Y teológicos también. Y teológicos, ok. Sí, 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 sí. Entonces, hay estudios también de otras religiones, no solamente del Sí, cristianismo. sí. Ahora, entonces, estamos mencionando esto porque justamente el Elder Holland fue el precursor, primero como decano director de este Centro de Estudios Religiosos,
y luego ya como rector que impulsó en el centro de BYU en Jerusalén. Sí. Bien, entonces esto sucede desde 1980 a 1989. Él es rector de BYU. En 1989 lo llaman como autoridad general en el primer COUM de los 70, y ahí, Víctor, él fue director no director, sino estuvo en la presidencia de los hombres jóvenes. Este dato yo tampoco lo conocía, pero él sirvió en la presidencia general de los hombres jóvenes de 1989 a 1990. 1989 a 1990, ok. Sí. O sea, justo después de dejar la presidencia de la universidad. Sí, pero ahí como que fue esta dualidad, Víctor, porque hoy en día normalmente los 70s no están en las organizaciones generales de la iglesia. Sí, normalmente los sacan del quórum para meterlo en una organización, como pasó ahora con el Elder Corbett, me parece, que era consejero de la Presidencia General de Hombres Jóvenes, y luego lo llaman al primer quórum de los 70. Ya no están en los dos lados, ¿no? Entonces, en esa época pareciera que sí. El Elder Holland era miembro del primer quórum de los 70 y era consejero en la Presidencia General de los Hombres Jóvenes. De ahí tomaron la costumbre en México, ¿no? De a un miembro del Sumo Consejo llamarlo como presidente de hombres jóvenes. Algo así. Se estableció el modelo, ¿no? Ahí. Sí. Entonces, bueno, él estuvo sirviendo como autoridad general en el quórum de los 70 hasta 1994. Y bueno, en 23 de junio de 1994, y anotamos esta fecha, es cuando es llamado el quórum de los 12. Habíamos mostrado esta imagen, Víctor, si lo vemos abajo del lado izquierdo, el presidente Rataf Benson, quien era presidente de la iglesia, falleció el 30 de mayo de 1994. Y en consecuencia, unos 24 días después, o 23, es llamado el Elder Jeffrey R. Holland como apóstol el 23 de junio de 1994, cuando él tenía 53 años. Entonces, digamos que él entró en sustitución de quien fuera el presidente de la iglesia. De Rataf Benson, 1994. Y muy joven, ¿no? De 53 años. Analizábamos esta gráfica que presentas, o esta imagen que presentas hace algunas semanas, y veíamos quiénes eran los apóstoles llamados más jóvenes, y él está entre ellos. Y estamos hablando de los últimos 50 años por lo menos, ¿no? Sí. Recordemos que en los primeros tiempos de la iglesia, pues eran apóstoles en sus 30 y tantos años, incluso algunos de 20 y tantos, pero en este caso estamos hablando de una edad muy joven para estos tiempos más modernos. Ahora, en este punto, Víctor, mencionar que si él fue llamado en este año, 1993, entonces 94, estamos hablando de que él ya va para 30 años en el apostolado. 30 años. Sí. Y esto significa que, por ejemplo, los de mi generación fuimos los que crecimos durante su ministerio. Siempre lo hemos visto allí, ¿no? Sí. Yo que me bauticé en 1995, para mí Elder Holland toda la vida ha estado en el apostolado. Yo en mis memorias de niño, lo que tengo en mi mente es que Rataf Benson era el presidente de la iglesia, pero no recuerdo mucho o nada acerca de él, lo cual significa que para cuando él muere y llaman a Holland, yo tenía en ese año 14, 15 años, lo cual significa que todavía andaba, quién sabe qué cosas andaba pensando, pero esto implica que crecimos en la adolescencia, cuando ya empiezas a cobrar conciencia de lo que está sucediendo. Crecimos escuchándolo a él totalmente, los que éramos jóvenes en los 90s, y luego ya un poquito más grandecitos en la década de los 2000. Así es, pues ya toda una vida, ¿no? Toda una vida en el apostolado. Se dice fácil, pero casi 30 años. Y esos 30 años están llenos de enseñanzas. Vamos a analizar solamente los últimos 10 años de sus palabras y frases, porque sería imposible analizar 30 años, ¿no? Es decir, creo que no tenemos la capacidad. Sí,
sí a través de los programas o del software, pero ya nosotros para hacer un análisis de esto es demasiado. Entonces, nos vamos a concentrar en los últimos 10 años, pero eso no le quita que tenemos ahí 30 años de enseñanzas muy, muy valiosas.